Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con un ejercicio relacionado a los multiplicadores de Lagrange. Pero antes de que pasemos al ejercicio, te quiero mostrar la solución y asimismo que tengas una forma visual más intuitiva de saber qué es lo que vamos a hacer y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Si te das cuenta aquí, tengo una superficie principal y una secundaria, ¿sale? Entonces vamos a ver cuál sería nuestra superficie principal. Esta superficie principal y secundaria no nos va a dar el problema. Vamos a tener una superficie que va a englobar a todos los puntos y tenemos una segunda superficie, un segundo elemento que nos va a restringir a nuestra primera superficie, o sea, en cuestión de puntos. Si nosotros ahorita nos acercamos por aquí, el ejercicio que vamos a hacer nos da como función principal este plano que tenemos acá, ¿sale? Y la función de este plano es x más y. Y por segunda función que nos está restringiendo, nos dice si nosotros tenemos una segunda función, que es esta que tenemos acá, que es un círculo, solamente que aquí yo lo hice en forma de superficie para que podamos ver los puntos de intersección, pues queremos ver esos puntos donde se intersectan la superficie A con la restricción B. Queremos ver cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo. Entonces el máximo aquí lo podemos apreciar y si nos alejamos un poquito para que nos deje ver, pues aquí vamos a tener el mínimo. Y ahora ese mínimo también es parte de la intersección, ¿sale? Como lo estamos viendo acá. Entonces aquí ya tenemos las coordenadas y lo que vamos a hacer en el ejercicio de hoy es ir viendo paso a paso cómo obtener esos dos puntos a través de los multiplicadores de Lagrange. Bien, ya estuvimos viendo la gráfica y ya vimos cómo es que están distribuidos los dos puntitos y tenemos un punto máximo y tenemos un punto mínimo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, dadas esas dos funciones, acuérdate que tenemos una principal y tenemos una restricción de esa principal, que es la secundaria, la función secundaria, que nos va a decir cuál va a ser la región que va a delimitar los puntos para encontrar el máximo y el mínimo de la función 1. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es plantear el ejercicio, que ya lo estuvimos mencionando bastante, y dado una función f de x, acuérdate que yo te había comentado que la función principal era una superficie, y aquí está, con una restricción g de x de y, porque también depende de las mismas dos variables, y si te das cuenta y eres observador, este x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 se hace familiar la función. Y es que se hace familiar porque es una circunferencia. Solamente que yo la proyecté en la simulación para que tú pudieras ver dónde se intersectaba. Entonces, dada esas funciones, queremos conocer en la intersección cuáles son los puntos máximos y cuáles van a ser los puntos mínimos. Entonces, vamos a empezar con ello. Dividimos esta solución, aunque parezca un poco extraña, a lo mejor estás acostumbrado a trabajar la matriz o el sistema de ecuaciones directamente, pues yo aquí te voy a formular una función lagrangiana que no es más que lo mismo, solamente que viene un poco más elegante la expresión. Entonces nosotros tenemos una función lagrangiana, ¿sale? Que está definida por las variables lambda, x y y. Y esa función lagrangiana, pues no es más que la función principal más los lambdas multiplicadas por la función de restricción. Ahora, aquí en algunos libros puedes encontrar más o menos, es indiferente. Paso número uno, pues hay que sustituir la ecuación que tenemos acá, la función lagrangiana que tenemos aquí arribita. Y lo único que hay que hacer es que recordemos que f de x es x más y, entonces lo ponemos por ahí. Pasamos nuevamente este más, el lambda también lo respetamos, y el g de x es x al cuadrado más y cuadrado menos 1. Entonces, aquí está la expresión. Ahora, yo no te recomiendo que intentes simplificar, aunque se pudiese simplificar, porque vamos a aplicar algunas derivadas parciales. Entonces, este es el primer paso que está súper sencillo, simplemente lo tenemos, reemplazamos y se acabó. Como paso número 2, hay que calcular el gradiente de la función e igualarlo a 0, cada término. Entonces, recordemos que el gradiente de la función es, tomamos la función lagrangiana y como tenemos tres variables, pues va a ser respecto a lambda, respecto a x y respecto a y. Y esas las vamos a igualar a 0, ¿sale? Entonces vamos a empezar con nuestra primera expresión. ¿Qué es lo que tenemos acá? Pues aplicamos la derivada parcial de la función lagrangiana ya reemplazada. Acuérdate que la función lagrangiana es esto que tenemos acá. Esto es el f en función de x y de y.
el lambda y aquí tenemos g en función de x y de y. Todo esto igualado a cero. Entonces lo primero que debemos de hacer aquí es aplicar nuestra primera derivada parcial respecto al lambda. Recordemos que cuando aplicamos las derivadas parciales, el término lambda es nuestra única variable. Y todo lo demás, aunque sea x, aunque sea y, etcétera, pues lo vamos a tratar como una constante. Entonces, si rápidamente venimos aquí y aplicamos la derivada de parcial de x respecto a lambda, pues vemos que no hay ninguna lambda, entonces es una constante, se va a ir a cero. Va a pasar algo similar con y. Entonces aquí como no tenemos ningún lambda, pues también lo interpretamos como una constante, por lo tanto se va a cero. Y aquí también tenemos algo que puede ser un poquito similar. Si te das cuenta, toda esta expresión que está acá es una constante. Entonces aquí tienes un lambda que multiplica a una constante. Y si tú te acordarás por ahí de los cursos de cálculo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 3x y aplicamos la derivada, el término x es el que se va, se vuelve una unidad y queda el término constante. Entonces aquí lo único que va a sobrevivir es este término constante que tenemos acá, que es justamente lo que estamos escribiendo aquí abajo. Y acuérdate que uno de los requerimientos era que calcular cada uno de los términos, sus derivadas parciales, el gradiente, igualarlo a cero. Entonces, una vez que ya calculamos la derivada parcial respecto a lambda, hay que igualarlo a cero como lo tenemos acá. Y si te das cuenta, aunque la parte de la sintaxis de cómo nombrar los términos y las operaciones que estamos haciendo pueden sonar un poco complicadas, realmente es sencillo aplicar las derivadas porque no son complejas. Entonces aquí no te dejes llevar por los términos, simplemente son algunas operaciones que no son tan complicadas ni tampoco tan largas. Entonces vamos a aplicar exactamente lo mismo que hicimos acá, pero ahora en términos de x. Y pasa de manera similar. Todos los puntos donde nosotros vamos a encontrar, todos los términos donde nosotros vamos a encontrar a x, pues va a ser nuestra variable, y todo lo demás donde no veamos x, pues va a ser una constante. Entonces empezamos con el primer término. Entonces la derivada parcial de x respecto a x, pues es la unidad. Y eso es por la razón por la cual aquí abajo tenemos un 1. Después vamos con nuestro término y, pero como y aquí no tiene ningún término que lo acompañe, el término x, pues se trata como una constante, por lo tanto se va y esto se hace cero. Aquí podríamos pensar que la forma viable sería aplicar propiedad distributiva y pues ir haciendo cada término, ¿no? Pero de todos modos, si somos observadores, este lambda que está acá va a ser el único término que va a multiplicar a x, o sea, nos van a quedar otros dos términos como lambda por y al cuadrado menos lambda, ¿sale? Porque aquí lambda multiplica menos 1, pero no es necesario hacer esa propiedad, porque aquí directamente nosotros podemos aplicar que x al cuadrado por lambda va a ser el único término que va a tener x, por lo tanto todo lo demás es una constante y se va a ir a cero. Y entonces ahora lo único que hay que hacer es sacar la derivada parcial de lambda por x al cuadrado respecto a x. Entonces aplicamos esta derivada, el 2 que está aquí arriba baja, quedaría 2 que multiplica a lambda por x, que es el término que tenemos acá. ¿Sale? Entonces con eso ya tendríamos nuestras dos primeras derivadas parciales, primero respecto a lambda y ahora respecto de x. Y quedaría nuestro último término que sería la parcial pero respecto a y. Si te das cuenta, tiene una simetría la función en el aspecto de x y la función de y. Desde aquí ya empezamos a notar una cierta simetría. Entonces va a pasar exactamente lo mismo. Esta x, como ahora es una constante, pues se va a volver cero. Y ahora como estamos derivando respecto a y, esta y se va a hacer 1. Entonces aquí ya tenemos este 1 y pasa algo muy similar con los términos que tenemos acá. Al final nos va a quedar lambda que multiplica a y al cuadrado y la derivada de eso respecto a y pues es 2 baja y quedaría 2 que multiplica lambda por y. Y todo eso recordemos que debe de ser igual a cero. Bien, una vez que ya tenemos eso, el último paso es formar nuestro sistema de ecuaciones y resolverlo. Entonces, este sistema de ecuaciones, aunque, ojo, hay que tener cuidado porque no es lineal, porque aquí tenemos una ecuación cuadrática, pues podríamos pensar que se puede complicar. En este caso particular no es así, pero te puedes topar con algunas funciones que puedan requerir un poco más de algunas estrategias de factorización, eliminación para poder ir encontrando los x, los y y cada variable que te vaya pidiendo el lagrangiano. Bien, ahora,
Lo que vamos a hacer es, como ya tenemos este sistema de ecuaciones y podríamos pensar que podríamos resolverlo por Kramer, pero acuérdate que esto no es lineal. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Fíjate que la ecuación uno y la ecuación 2 se parecen un montón. Al final, pues esta ecuación uno vale cero y esta ecuación 2 también vale cero. Entonces, si yo igualo esta ecuación uno con esta ecuación 2, va a quedar la siguiente expresión, la siguiente igualdad. Cuando nosotros tenemos términos iguales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, los podemos anular. Entonces, eso pasa con el uno y esto también pasa con el uno del lado derecho y el izquierdo. Por lo tanto, nada más nos va a quedar 2 lambda por y aquí también 2 lambda por x. Pero ojo, porque estos dos términos que también están multiplicando están del mismo lado tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la ecuación. Entonces yo puedo cancelar este 2 lambda con este 2 lambda, ¿sale? O también lo puedes ver así, ¿no? Este 2 lambda pasaría dividiendo y 2 lambda sobre 2 lambda, pues es la unidad, y la unidad por y nos sigue dando y. Por lo tanto, esta expresión nos va a quedar como y es igual a x. Entonces, aquí ya tenemos nuestra solución de nuestro sistema, ¿no? Porque lo único que nos haría falta sería, si ya conocemos cuánto vale y sabemos cuánto vale x en función de una variable de la otra, pues yo puedo agarrar aquí la tercera ecuación y reemplazar los valores. Entonces, es lo que vamos a hacer. Tenemos la tercera ecuación, que es esta que tenemos acá, y lo que voy a hacer es que, acuérdate, como x es igual a y, pues voy a quitar esta y y lo voy a reemplazar por una x, que es lo que tenemos acá. Y va a quedar la expresión de la siguiente manera: x al cuadrado más x al cuadrado menos uno, y todo esto pues puedo simplificar, ¿no? Aquí tengo el mismo valor, entonces tengo dos veces x al cuadrado menos uno, y eso es igual a 0. Entonces, una vez que ya tenemos esto, este menos uno lo vamos a pasar del otro lado de la expresión y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, nos va a quedar x al cuadrado es igual a un medio. Y una vez que ya tenemos esta expresión cuadrática, pues nosotros cancelamos este cuadrado con una raíz. Y quedaría así, como cuando nosotros trabajamos con las raíces tenemos tanto parte positiva como parte negativa, pues lo que hay que colocar aquí es poner el más menos. Entonces ponemos aquí la raíz de uno sobre 2 va a ser igual a más menos, y acuérdate que propiedades de raíces, yo puedo escribir la raíz del numerador y la raíz del denominador. Entonces la raíz de uno pues es uno, y en la parte de abajo tendríamos la raíz de 2. Entonces, aquí tendríamos ya dos partes o dos valores que va a tomar x. Entonces, x puede tomar uno sobre raíz de 2 positiva, pero también puede tomar el valor de menos uno dividido sobre raíz de 2, ¿sale? Entonces, cualquiera de esos dos puntos son los que pueden ser máximos o pueden ser mínimos. Una vez que ya tenemos eso, lo único que hay que hacer acá es colocar el punto, ¿no? Entonces, recordemos que x es igual a y. Entonces, si el primer valor que yo tomo para x es positivo, uno sobre raíz de 2, pues el valor para y también va a ser el mismo, que es esto que tenemos por acá. Ahora voy a tomar el siguiente valor, que sería menos uno sobre raíz de 2, o menos que multiplica uno sobre raíz de 2. Y como y vale exactamente lo mismo, pues nosotros simplemente colocamos y repetimos el mismo valor en x como para y. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos esto, estos dos puntos que están acá van a tomar el valor de x y de y, pero esos valores, al reemplazarlos, vamos a obtener la altura que tiene el elemento en z. ¿Sale? Entonces, aquí, si nosotros nos damos cuenta, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Entonces, conocemos los valores, ¿no? Aquí está, vamos a tomar primero la parte positiva para ver el ejemplo. Y tendríamos aquí el primer elemento al cuadrado y abajo nos daría como el segundo elemento, ¿sale? Pero recordemos que esta función que está acá es una condición, una restricción. Entonces nosotros de ahí es donde obtuvimos esos valores. Para que nosotros podamos encontrar ese valor de z, pues acuérdate que nosotros tenemos el plano, la ecuación del plano. Entonces vamos a verlo de este lado en nuestra simulación. Si nos venimos aquí rápidamente a GeoGebra, acuérdate que vamos a abrirlo acá. Acuérdate que tenemos los dos puntos.
Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar estos dos puntos en la expresión de f de x, de y. Entonces, esa función f de x de y es x más y. Entonces, si nosotros tenemos el punto 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, la expresión me solicita sumarlos. Entonces, yo tendría que sumar este primer valor más este segundo valor. Y eso nos va a dar dos veces sobre raíz de 2, que es exactamente el punto verde que tenemos aquí. Sería la parte de arriba. Y algo de manera similar pasa con el punto de abajo, porque nosotros tenemos aquí menos 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 es dos veces negativo sobre raíz de 2 y nos daría el punto de aquí abajo. Entonces, este sería un ejercicio donde estuviéramos aplicando la expresión de Lagrangiano para obtener los multiplicadores de Lagrange. Espero haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.